tarjetitas que acabo de repartir, esta tarde nos vamos a centrar en un solo versículo, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, concretamente. Pero lo vamos a ver en relación a una cuestión que llevamos probando los jóvenes varias semanas. Un solo vídeo en YouTube, donde reaccionaban a una inteligencia artificial de nombre Suno. El objetivo de este vídeo, ver si la IA podía generar canciones decentemente. Y después, ¿qué ocurre? Yo pienso, ¿podrá generar alabanzas decentemente? Como vamos a hablar mucho de IA en esta tarde, me gustaría definir un poco lo que es la inteligencia artificial, la IA, por si alguno no sabe todavía lo que es. Vamos a hablar de inteligencia artificial, por tanto me parece adecuado definir lo que es. La IA es la simulación de la inteligencia humana por las máquinas. Su funcionamiento a nivel comercial se basa en programas que analizan grandes cantidades de datos, buscando las similitudes y categorizando los datos para poder resolver preguntas y problemas. En el caso de esta IA, tienes una base de datos enorme de canciones, tienes a lo mejor una base de datos enorme de alabanzas, y cuando vas a probarla, le puedes decir, oye, escríbeme una alabanza con esta letra. Busca en su base de datos, tiene, digamos, ha comparado todas las alabanzas de las que tiene a su disposición y sabe exactamente cuál es la estructura de una alabanza. Es capaz incluso de sacar la letra y la música de una alabanza. Unos clics y pulsar de teclas del teclado más tarde y ya teníamos alguna que otra. Y algunas sonaban sorprendentemente bastante bien, pero eso me lleva a una pregunta que es la que unas cuantas preguntas que vamos a intentar responder en esta tarde. ¿Qué es lo que opina Dios al respecto de este tema? ¿Está bien usar la inteligencia artificial para alabar a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto de la alabanza? Pensemos un momento en esto. ¿Le parece bien a Dios alabar de cualquier manera, siempre y cuando suene bien? Y lo hemos dicho esta tarde. Pensemos en las alabanzas que cantamos y no las cantemos como si la letra fuese cualquier cosa. Pensemos que son para glorificar a Dios, para contar los atributos de Dios, lo que Dios hace, lo que Cristo ha hecho por nosotros, sus maravillas. Vayamos a este texto en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Pablo nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y nos queremos centrar en tres términos del texto, y lo podemos ver en las tarjetitas: salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir Dios? Con que cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. En el final de este versículo 16 de Colosenses capítulo 3. Vayamos al original griego. Colosenses capítulo 3, versículo 16b. La segunda parte, en la Biblia interlineal del Nuevo Testamento de Tischendorf, dice: salmois, himnois, odais neumaticais, entiharit y adontes, entais cardiais y montoseo. Y en esta tarde lo que vamos a ver y lo importante son estos primeros tres términos: salmos, himnos y odeneumáticos. Notad que lo que buscamos en esta tarde es saber qué dice Dios en su palabra en un tema que no es cristalino y cómo lo podemos discernir. Dice también la palabra, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por tanto, es lícito, es edificante generar las alabanzas fuera de la creatividad de la mente del músico. También dijo Pablo en el mismo texto de Colosenses, en el versículo 23 del capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mirad, hay una anécdota que me contaron sobre la vida del mayor de los compositores clásicos cristianos. ¿Quién es? Johann Sebastian Bach. En esta anécdota escuchamos cómo Bach, cada vez que tenía que componer una canción, un himno, una cantata, estaba largos periodos de oración antes de siquiera empezar a componer. Pues Dios otorga al músico, al que lidera una congregación en alabanza, la responsabilidad de cantar la palabra del Señor.
Dicho esto, ¿puede una IA orar antes de componer? O también, ¿puede una IA entender esta responsabilidad de cantar la palabra de Dios? Porque la misma palabra de Dios nos dice en el Salmo 19, versículo 7, en la primera parte, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Si la palabra dice de sí misma que puede convertir almas por la obra de Dios, ¿la IA podría convertir almas a través del canto de la Biblia? Yo creo que solo Dios puede saber si en un momento dado las alabanzas generadas podrían usarse para que Él pueda obrar en otros corazones. De hecho, nuestro propio ministerio de evangelismo tiene folletos en múltiples idiomas. Creo que son 12 o 13 idiomas y todos ellos están adaptados o traducidos mediante una inteligencia artificial. Hemos tenido incluso anécdotas con eso, pero a lo que vamos, usará Dios este medio para convertir almas. Creo que Dios en su soberanía puede usar cualquier medio para convertir las almas. Incluso, como tengo testimonios de otras hermanas, aquellas experiencias personales que en principio irían contra la palabra de Dios. Entonces, ¿podría usar Dios esa ira para convertir almas? Claro que Dios obra como quiere y cuando quiere, y en su soberanía imagino que Él puede usar cualquier medio. Veamos el primero de estos tres términos, salmos. En el original griego este término deriva de la palabra saló, la cual quiere decir alabanza. Salmos en general se traduce por salmo en las escrituras, pero también dice esta concordancia que salmos es una oda sagrada interpretada con voz y arpa u otros instrumentos. Por tanto, las alabanzas deberían ser cantadas a voz y a otros instrumentos, y deben ser sagradas, es decir, deben hablar de las maravillas y atributos de Dios y de la obra del Señor y de Cristo mismo, como hemos dicho ya. Vamos a conocer este segundo término de este pasaje, himnos, el cual es traducido en Reina Valera como himnos. En la concordancia podemos ver lo que expresa de este término. Dice en la concordancia Strong que puede derivar de una forma más sencilla de judeo, que es celebrar en español. Este término, himnos, es afín al verbo en griego ado, cantar, y puede compararse al hebreo samán, que expresa los verbos designar y señalar. Es lógico que un himno tenga relación con esos verbos, pues los himnos señalan y designan realidades espirituales encerradas en la verdadera doctrina de las Escrituras. Específicamente, himnos es un himno, una oda religiosa. Veamos por último este tercer término compuesto, cánticos espirituales, o en griego, ode neumáticos. Podemos escudriñar cada término y ver lo que significa en esta tarde. Ode deriva del verbo que ya hemos visto, ado, cantar, y significa oda o cántico simplemente. No es específicamente ni religioso ni secular, puede ser cualquiera de las dos cosas. Adicionalmente, himnos es un ode religioso y salmos es un himno hebreo. Por otra parte, neumáticos expresa la falta de carnalidad o de secularidad. Deriva de la palabra en griego neuma, que se suele utilizar en el Nuevo Testamento para referirse al Espíritu Santo. También significa etéreo, sobrenatural o regenerado, lo cual tiene sentido, dado que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y es el protagonista de la historia de la santificación. Por tanto, ahora que hemos escrito esos tres términos, podemos ver qué significa esta segunda parte del versículo y tratar de buscar una explicación a la pregunta. ¿Es correcto? ¿Es correcto, según la voluntad de Dios, generar alabanzas conías? En el original hemos descubierto que con salmos, himnos y cánticos espirituales quiere decir que cantemos canciones que hablen de la espiritualidad bíblica, que se basen en las canciones hebreas en los salmos, y por eso la pregunta se convierte en esta. ¿Puede la inteligencia artificial generar canciones que hablen de esa espiritualidad bíblica? ¿Puede también hacer canciones que se basen en la poesía hebrea de los salmos? Sí, claro que puede, y ya lo hemos comprobado, varias pruebas hemos hecho ya, y podemos comprobar, y hemos tenido ya experiencias con hermanos que no conocen las canciones que genera la IA, y su reacción es: esta alabanza no la conozco.
conozco, pero parece bíblica. No la he escuchado antes, pero parece que está bien. Si estos hermanos supiesen lo que es, se quedarían sorprendidos, porque en general vemos que, salvo personas que efectivamente saben de música, que tienen buen oído, el resto, si escucha una alabanza con IA, no es capaz de distinguir al 100% que esta alabanza está hecha con IA, a pesar de que a veces hay pequeños fallos, a pesar de que a veces hay grandes fallos en la pronunciación, pero en general está bien escrita tanto la letra como la música. Ahora bien, ¿de verdad necesitamos esta IA para que genere nuevas canciones que alaben a Dios? ¿En qué contexto sería razonable el uso de la IA? ¿Es bueno dar uso a la tecnología en todas las situaciones? La respuesta es que no podemos categorizar que sea imprescindible usar esta inteligencia artificial y esa música que genera. Como hemos dicho, no considero que sea totalmente malo usar la inteligencia artificial en el contexto de la traducción. No podemos estar siempre, en este caso, dependiendo de encontrar hermanos que conozcan el idioma al que quieres traducir un folleto, que puedan tener el tiempo de traducirlo, sobre todo si hablamos de idiomas raros como el tailandés, el mongol. En ese sentido, quizás sería complicado encontrar un hermano que te pueda echar una mano y que tenga el tiempo para traducirte ese folleto concreto, por ejemplo. Pero en cuanto a la música, considero que si bien es una bendición poder generar alabanzas aceptables que puedan incluir nuestras propias letras, o que incluso podamos dejar las letras a nuestro criterio de selección, independientemente de que la IA sea la que lo genere, guiarla en un criterio de selección para que escriba letras lo más bíblicas posibles. También es muy posible que de tanto usar y entrenar estas IAs podamos ayudar también a generar canciones que sean deplorables y de pésimo contenido lírico, armónico o rítmico, y que solo busquen excitar nuestras pasiones. Muchas veces mi padre y yo lo hemos hablado, que puede ser que la gente que tiene acceso a estas IAs las pueda usar incluso para componer canciones y después sentarse con músicos de verdad y componer las canciones con esa inspiración de la IA, con esa inspiración de las letras. Y quién sabe si tantas canciones malas que hay por ahí en el mundo no están hechas con ese método. Como expliqué, no cualquier contexto ni situación se presta a utilizar la tecnología, pues al final la tecnología en las manos equivocadas puede generar amor al dinero y una esclavitud a las ganancias deshonestas, que corrompen a las personas y ayudan a las desigualdades entre los que más tienen y los que no tienen nada. Esto, si bien puede llevar a algunos a buscar en medio de las tribulaciones a Jesús, también tenemos en la palabra de Dios el ejemplo de los apóstoles y los discípulos, que en vez de confiar totalmente al Señor Jesús en dependencia de cada situación de tribulación, vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas, como en el momento que deja de poner sus ojos en Cristo, se cae al agua y Cristo lo tiene que sacar con la mano. Vemos también otro ejemplo en la barca, donde los discípulos dicen: despierta, Señor, ayúdanos que perecemos. Los discípulos en esos momentos quizás no confían en lo que Cristo puede hacer y solo piensan: bueno, si Cristo está despierto, si Cristo está atento a ayudarme, entonces es cuando me va a ayudar en el peligro, ¿no? No estar confiando totalmente en Jesús es un peligro que yo puedo verle a este tema de las inteligencias artificiales. Veamos otros dos versículos. Lucas, en Hechos 17:11, nos enseña: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Adicionalmente, Pablo, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 9, expresa: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que estos textos aportan a lo ya visto es que las personas que usan la inteligencia artificial y que la quieren aprovechar necesitan un discernimiento mucho mayor de las Escrituras para saber que lo que dice la inteligencia artificial, las canciones que sacan,
están basadas en las escrituras y no están basadas en interpretaciones que coge de un montón de sitios. Veamos unas palabras que mencionó un señor llamado Anthony Lewandowski para el medio de información web. Estas alarmantes palabras de este genio de Silicon Valley que busca promover una religión con la inteligencia artificial como su Dios, dijo: lo que se va a crear será efectivamente un Dios. No es un Dios en el sentido de que hace rayos o causa huracanes, pero si hay algo 1.000 millones de veces más inteligente que el humano, más inteligente que otra cosa lo vas a llamar. Los humanos estamos a cargo del planeta porque somos más inteligentes que otros animales y somos capaces de construir herramientas y aplicar reglamentos. En el futuro, si algo es mucho más inteligente que nosotros, habrá una transición de poder. Lo que queremos es que la transición del control del planeta de los humanos a lo que sea pacífica y serena. Y asegurarnos que lo que sea, sepa quién lo ayudó a llegar allí. La idea debe difundirse antes que la tecnología. La Iglesia es la forma en que difundimos la palabra del Evangelio. Si crees en ello, comienza una conversación con otras personas y ayúdalo a entender las mismas cosas. Con el Internet como su sistema nervioso, los teléfonos celulares como sus órganos sensoriales y los centros de datos como su cerebro, en lo que sea, escuchará todo, lo verá todo, estará en todas partes, en todo momento. La única palabra racional para describir que lo que sea, piensa Lewandowski, es Dios, y la única forma de influir a una deidad así es a través de la oración y la adoración. Es alarmante cómo la gente, en sus razonamientos equivocados, quiere crear una religión a base de la inteligencia artificial. Veamos otras palabras de Yuval Noah Harari, un judío recibido como un intelectual, historiador y profesor del Departamento de Historia en Hebreo de la Universidad de Jerusalén y autor de Sapiens, libro que ha vendido más de 45 millones de copias y donde aparentemente el autor explica lo que significa ser humano. Él dijo en una de sus entrevistas: la IA es la primera tecnología que puede crear nuevas ideas. Gutenberg imprimió la Biblia a mediados del siglo XV. La imprenta imprimió tantas copias de la Biblia como Gutenberg le instruyó, pero no creó una sola página nueva, no tenía ideas propias sobre la Biblia. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo interpretar este texto? ¿Cómo interpreta la IA? Puede crear nuevas ideas, incluso, dice este autor, puede escribir una nueva Biblia. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana. En unos años podría haber religiones con libros sagrados hechos con IA. Es preocupante todo este mundo que tan poco se preocupa por Dios y tanto se preocupa por reescribir la palabra de Dios con respecto a sus propios razonamientos equivocados, a sus propias preocupaciones. Si la Biblia dice que un hombre no se puede acostar con otro hombre y a mí me molesta, voy a usar la IA y voy a escribir una Biblia donde diga que sí se puede. Si la Biblia dice que un político no puede robar de las arcas del Estado, voy a escribir una Biblia donde diga que sí se puede. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy peligroso en el que, como expresa Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32, el apóstol muestra esta sociedad que camina inexorablemente hacia un mundo de tal cantidad de maldad que Dios nos entregará sus pecados más deplorables. Ante esto, la Iglesia en cada lugar del mundo solo tiene dos opciones: o nos rendimos al diablo y a sus huestes, como la Iglesia Metodista en Estados Unidos, los episcopales de esa nación y otras iglesias que están arraigadas en la tradición reformada del siglo XV y del XVI, o levantamos nuestra voz en alto y decimos: basta ya de tanta maldad, somos sal y luz al mundo, como ya leyó nuestro hermano Juan el domingo. Y mayormente lo que debería hacer la Iglesia es doblar sus rodillas en oración, como hemos cantado, doblar nuestras rodillas en un clamor profundo por la venida del reino de Dios y el cumplimiento de su voluntad en este mundo y en nuestras propias vidas. Se puede alabar a Dios con las inteligencias artificiales, sí, es cierto, y se les puede dar un buen uso como cualquier otra tecnología,
No somos como los Amish, no somos como algunos menonitas, herederos de esa reforma anabaptista holandesa. Pero tampoco creo que ellos estén tan equivocados al decir que la tecnología no es del todo buena. Es por eso que yo creo que el uso de la tecnología debería ser comedido, muy medido, con un grado de discernimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios, como hemos visto en estos ejemplos de los bereanos y del mismo Bach. Solo se alcanza mediante la oración sin cesar, como dice Pablo en Tesalonicenses, y el escudriñar la Biblia, cosa que debería ser lo mínimo que un cristiano debería hacer día sí y día también, pero que desgraciadamente algunas iglesias carismáticas o emergentes han perdido y se han convertido a este Dios en el genio de la lámpara, o en algunas iglesias reformadas en Norteamérica que se ha convertido al Dios de la palabra en un viejito abuelo fiestas, que solo nos acordamos de él para hablar de su bondad, de su misericordia y de su gracia, porque hablar de su santidad, de su justicia y de su ira contra ciertos pecados que a la gente le puede sentar mal, no lo conciben en sus cabezas. Otra cosa también está, por otra parte, algunos judaizantes y legalistas que dicen Dios solo es justicia, santidad e ira, no es bondad. Tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley, tienes que cumplirlo todo a la perfección para poder llegar al cielo, desechando por completo la obra de Cristo. Pero lo que es cierto es que ambos grupos, por descontado, están desechando el completo consejo de Dios, y como Dios no es ni una cosa ni la otra, sino las dos, sino ambas. En resumen, lo que hemos dicho en esta tarde, si Dios tuviese que dar unas directrices sobre si se debe o no hacer uso de esta tecnología, probablemente lo que Dios diría, y son mis palabras, no son las de Dios, pero probablemente diría algo así: cuidado, cuidado, cuidado. Si os olvidáis que habéis sido comprados por la sangre derramada de Cristo y que ya no sois vuestros, podéis caer en una suerte de pereza espiritual y os olvidaréis de escudriñar las Escrituras y de doblar vuestras rodillas en oración. En ese momento despreciaréis a mi esclavo Pablo cuando dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero sabed de esto: yo estoy a la puerta y llamo. Aquellos que no queráis abrir, quedará vuestra responsabilidad de recibir el juicio y el castigo que os imponga. Pero si abrís la puerta de vuestro corazón a mi voluntad y mi gobierno, os declararé en el día postrero: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Demos a Dios la gloria por su palabra, por su voluntad y por esta soberanía tan grande que nos ha entregado a través de las Escrituras. Y en esta tarde, sobre todo, oremos por esa libertad para poder seguir teniendo la Biblia en nuestras manos, para poder seguir hablando de las maravillas de Dios, tal y como Él lo ha presentado, no como lo pueda presentar el mundo, no como lo pueda presentar una inteligencia artificial. Y oremos también por esas personas que están intentando llevar la inteligencia artificial a cambiar el paradigma de este mundo, por esas personas que están intentando, y en algunos sitios lo consiguen, de implantar en los cerebros de los niños que la palabra de Dios no sirve para nada, que lo único que sirve es lo que ellos han pensado en sus razonamientos equivocados, para que se arrepientan y para que puedan creer en el Señor Jesús y puedan conocer todo el consejo de Dios. A Él sea la gloria.